Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, buenas tardes. Es un gozo poder estar aquí para meditar en la palabra del Señor. Me quedé pensando en lo que hermano Carlos estaba compartiendo en la Escritura acerca de huir a los montes. Y bueno, precisamente vamos a hablar de eso, porque no podemos huir. No hay donde nosotros podamos escondernos. La única cosa que la palabra del Señor nos anima es acercarnos más a Dios, a buscar a Dios y a buscarlo con todo el corazón. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Encontramos aquí al profeta Elías. Después de que el profeta Elías hizo descender fuego del cielo, después de que derrotó a los profetas de Acera y de Baal, después de que Elías oró para que no lloviese y después para que lloviese, encontramos a este siervo de Dios pasando por un momento en el cual estaba deseando escapar. Quizá nosotros estamos también un poquito pensativos, no quiero decir asustados, porque en mi corazón no hay susto, pero sí estamos quizá un poquito pensativos de la situación en la que estamos ahora viviendo nosotros, y no solamente en este país, pero en cualquier país del mundo, porque lo que pasa a Israel tiene repercusión en todo el planeta Tierra. Así que vamos a mirar aquí la palabra del Señor y yo voy a hablarle de recobra fuerzas. Avanza. Es tiempo de recobrar fuerzas. Es tiempo de avanzar. Dice capítulo 19, 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Miramos que ante el peligro, ante las situaciones, ante las circunstancias, no importa quién es usted o quién soy yo, y qué tanto trayecto de nuestra vida hemos caminado con el Señor, puede venir este miedo, puede venir este desánimo, puede venir aflicción, puede venir al corazón un cansancio, un agotamiento y un pensamiento negativo de que no vale seguir adelante, no vale la pena. Y es aquí cómo se encuentra el profeta Elías. Dice él, la palabra del Señor: huyó para salvar su vida. Trató de escapar. Trató de encontrar un lugar donde él pudiera escapar del juramento, porque esto que Jezabel hace es un juramento, de una sentencia de muerte, pero con juramento de maldición. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Ella está jurando, ella está maldiciendo, ella está diciendo que la vida de Elías va a terminar, definitivamente va a terminar. Y Elías quizá en su humanidad
llegó a sentirse de esta manera. Él se quedó tan agotado, que ese camino que dice la palabra, él fue por el desierto huyendo. Un día de camino, dice la palabra del Señor, caminando, y se sentó debajo de un enebro y ahí se sintió desanimado. Se sintió quizá derrotado. Se quedó pensando que ya no había nada por hacer, que había terminado todo lo que él podía haber hecho. Vino el agotamiento también. Físicamente había tenido una contienda y había tenido una contienda fuerte porque había una lucha espiritual. Los profetas de Acera, los profetas de Baal, también tenían aparentemente fuerza, también tenían aparentemente poder. Y había habido un desgaste en Elías, porque yo creo que Elías tuvo que estar ahí clamando a Dios, buscando a Dios, en lo que él hace todos los preparativos para esa contienda espiritual. La palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10 nos llama a fortalecernos en el Señor, a fortalecernos en el poder de su fuerza, y luego nos dice por qué razón es que Dios nos está pidiendo fortalecernos, recobrar fuerzas, poder nosotros avanzar, estar preparados, no para escondernos, pero preparados para la batalla espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto es una batalla diaria. Es una batalla constante para el creyente, independientemente de la situación actual, independientemente de que ahora estamos viviendo literalmente en tiempos finales, en tiempos peligrosos, en tiempos en que quizá vamos a sentir como Elías, que vale más morir que seguir adelante. Pero Dios nos está haciendo un llamado para que nosotras y nosotros no desfallezcamos, sino que podamos nosotros fortalecernos en Dios, fortalecernos en el poder de Dios. Quiero que meditemos brevemente en otro personaje bíblico que también pasó por un momento difícil en la vida y que también llegó a ese punto de hablar con Dios y decirle, creo que mejor me doy por vencido. Números capítulo 11, versículo 11, dice la palabra del Señor, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. De la misma manera llegó a sentirse Moisés. El peso de la tarea. Meter al pueblo a la tierra prometida no era una tarea fácil. No era una tarea que simple y sencillamente aquí estoy, Señor, usa mi vida. Porque a veces no recapacitamos, no calculamos el costo de servirle a Dios, de consagrar nuestra vida, de decirle al Señor, sí, Señor, úsame. Y no haciendo este cálculo viene el peso,
viene el cansancio, viene la desesperación, viene la depresión al siervo de Dios, en este caso Moisés. Y le dice, ¿por qué no he hallado gracia delante de ti? Que has puesto sobre mí la carga de este pueblo sobre mí. Lo que Moisés le había pedido a Dios, solamente que tu gracia esté conmigo, solamente que tu presencia vaya conmigo. Era todo lo que le había dicho a Dios. Si tu presencia no va, no nos saques. Pero ahora Moisés se siente como que Dios lo ha dejado solo y que le ha puesto una carga demasiado pesada para que él pueda avanzar. Vamos a ir a Jeremías 15 y vamos a mirar este otro personaje que llega también a este punto, en el de sentir que no puede, en el de sentir que ya hizo toda la tarea que podía hacer y que no hay nada más que él pueda hacer. Siente el cansancio, siente el desgaste, siente la desesperación, siente el rechazo, siente todas esas cosas. Verso 15 del capítulo 15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Pero aquí encontramos el mismo capítulo, en el siguiente versículo, lo que pudo levantar a Jeremías, lo que pudo hacer que Jeremías pudiera levantarse, recobrar las fuerzas y pudiera decidir avanzar. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y él le habla a Dios y le dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Llega al punto de querer renunciar, de querer mirar que el dolor es más que lo que es la determinación que tiene en su corazón. Y llega a este punto también donde en el capítulo 20 lo encontramos a Jeremías diciendo en el versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había dentro de mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Encontramos aquí esto. ¿Y por qué estoy yendo a estos otros pasajes de la Escritura? Déjeme regresar aquí a donde estamos en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Porque viene Elías, se sienta debajo de un enebro y desea morirse, igual como le pasó a Moisés, igual como vemos que le pasa después a Jeremías. Viene a ese punto de desesperación, de angustia, de aflicción. Y le dice a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida. Pero mire lo que Dios Todopoderoso hace, porque Él no quiere dejarte ahí caído, porque Él no quiere dejarte ahí desamparado, no quiere dejarte en el desánimo, en la desesperación, en la aflicción o en la depresión. Él quiere que recobre fuerzas.
y dice la palabra del Señor, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Dios conoce la necesidad, Dios conoce la debilidad, Dios conoce cómo cada un ser humano se siente con todo lo que está pasando alrededor de su vida. Dice la palabra del Señor, el escritor a los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo conforme a nuestras debilidades, pero sin pecar. Entonces el Señor Jesucristo nos entiende, nos comprende lo que estamos nosotros quizá sintiendo, de la manera que nosotros estamos reaccionando, pero Él no quiere que nos demos por vencidos. Y se quedó dormido, dice la palabra del Señor. Dios entiende ese cansancio, Dios entiende ese peso que está llevando el siervo de Dios, en este caso Elías. Y dice la palabra del Señor, el ángel le vuelve a tocar. Él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. ¿Por qué quise regresar a esto y por qué lo llevé a Jeremías? Porque nosotros quizá no entendemos que lo que Dios está haciendo para levantar a su siervo, para levantar el profeta, es lo mismo que Dios hace ahora para levantarnos a nosotros. Se encuentra ahí una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. Tenemos el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y hablando del agua, Él dijo que en los postreros días iba a derramar de su espíritu y que el que creyera en Él, de su interior brotarían ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Y Dios está diciendo, tienes mi palabra. Tienes el Espíritu Santo, tienes lo que necesitas para levantarte, tienes lo que necesitas para recobrar fuerzas en medio de la debilidad. La palabra del Señor en Isaías dice que Él da fuerza al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él no quiere que te quedes ahí, Él quiere que recobres fuerzas con esa comida. Y dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová lo tocó la segunda vez diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Estamos viviendo principio de dolores, según lo que hermano Carlos estaba leyendo en el Evangelio según San Mateo, y lo mismo dice Evangelio según San Lucas. Estamos viviendo tiempos en los que nosotros estamos viendo principios de dolores. Y Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está más cerca que cuando creísteis. Cuando usted y yo miramos guerras, rumores de guerras, miramos todas estas cosas pasando, quiere decir que Dios está a punto de intervenir, porque Él va a intervenir cuando el pueblo de Israel lo necesita. Cuando el pueblo de Israel necesita la ayuda, porque ese es el pueblo que Dios escogió, dice la palabra del Señor, para que llevasen su nombre. Ese es el pueblo que Dios dice que son para Él su especial tesoro. Estamos viendo aquí entonces que necesitamos nosotros ser vivificados para poder avanzar, para poder continuar, venga lo que venga. Pero el profeta no está siendo aquí fortalecido, todavía se siente derrotado. Dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios está hablando a nuestros corazones. ¿Qué estás haciendo dejándote vencer?
¿Qué estás haciendo dejándote derrotar? ¿Qué estás haciendo queriendo meterte en las cuevas? ¿Qué estás haciendo queriendo huir a los montes? En lugar de buscar a Jehová, mientras puede ser hallado, clamarle en tanto que está cercano, dice la palabra del Señor. Y ahí Elías, metido en la cueva, dice que viene entonces Dios y se manifiesta a él y le habla, y él le dice: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios quiere que a través del Espíritu Santo usted y yo seamos fortalecidos. A través del Espíritu Santo seamos vivificados. Dios ya se manifestó quizás en el terremoto, ya se manifestó quizás en el viento, ya se manifestó quizás en el fuego, pero no está la respuesta. Violencia engendra violencia. Y cuando hay esa reacción humana, a ver dónde, a ver cómo yo lo resuelvo, Dios se quita y me deja a mí que nosotros intentemos resolverlo por nuestras propias fuerzas. Pero Él quiere llevarnos a entender que tenemos que salir de ahí donde estamos, quizá caídos, quizá derrotados, quizá nos hemos conformado, quizá nos hemos apartado de Dios, porque cuánta gente se ha apartado de Dios. Ahora, Jesús está haciendo un llamado. Dios está haciendo un llamado. Este es tiempo en que haya aceite en la vasija. Tenemos otra parábola ahí propia para que reflexionemos, la parábola de las 10 vírgenes. Y nos habla de la necesidad de que tengamos de levantarnos, de velar, y no solamente de velar, pero tener aceite en la vasija. El aceite, igual que el agua, símbolo del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros asegurar que nuestra vida espiritual tiene ese aceite que necesitamos para cuando Cristo venga. Hace la pregunta Marcos y dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque hemos visto la iglesia, en lugar de levantarse, en lugar de fortalecerse, la iglesia se ha debilitado. Tenemos una iglesia alrededor del mundo, no solamente aquí, pero alrededor del mundo, una iglesia que en lugar de crecer ha disminuido. Tenemos una iglesia que en lugar de estar avivada está estancada. Tenemos una iglesia que se ha metido dentro de las 4 paredes y no está haciendo la tarea que Dios encomendó. Y lo digo con vergüenza porque todos estamos en esa situación a veces. Somos egoístas y solamente pensamos en que ya tenemos nosotros la salvación y que ya la hicimos. Pero ¿qué de nuestros amigos? ¿Qué de nuestros familiares? ¿Qué de los compañeros de trabajo? ¿Qué de las personas que nos rodean a usted y a mí que no tienen esa experiencia de salvación? ¿Qué de aquellos que se han caído, que se han debilitado, que espiritualmente están sin fuerzas o que se han salido, como dice el escritor a los hebreos, se han salido del camino o tienen las rodillas paralizadas, no están clamando, no están buscando, no están apercibidos, no están entendiendo lo que está pasando en el mundo, no están entendiendo los tiempos? Pero Dios quiere, igual que a Elías, vivificarnos a usted y a mí, reanimarnos, vigorizarnos, fortalecernos, darnos esa vida que necesitamos. Y me encontré con Salmo 119, 25 en la Nueva Biblia Viva. Dice: estoy tirado en el polvo, completamente desalentado. Wow, me encontré esa palabra ahí hablando del desaliento y el salmista diciendo en el suelo totalmente,
completamente desalentado. Dios no te quiere ahí tirado, ni adentro de la cueva, ni debajo del enebro, ni hasta el suelo tirado. Quiere vivificarnos según la palabra de Dios. Lucas 21:28, lo que les decía hace un momento, el Señor Jesucristo dice, cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este es el tiempo de volver los ojos a Dios. Este es el tiempo de mirar a Dios y de esperar la intervención de Dios a favor de Israel, pero también esperar la intervención de Dios hacia nosotros, sus hijos, hacia nosotros, su pueblo, hacia la iglesia, hacia la humanidad. Tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza, tenemos que levantarnos y empezar a buscar esta presencia del dulce Espíritu de Dios. La palabra, cuando Jesús habló a los discípulos acerca del Espíritu Santo en Juan 14:15-18, la palabra parácletos es la que Jesús usa ahí en el griego. Quiere decir consolador, quiere decir abogado, quiere decir intercesor. Ese silbo suave, ese silbo apacible, ese silbo delicado, es el que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Es tiempo de buscar la llenura del Espíritu Santo. Es tiempo de pedirle al Señor, yo necesito estar más cerca tuyo que nunca. Yo no necesito correr, no necesito investigar a cuál monte, a cuál cueva, a cuál enebro. Yo necesito obedecer tu palabra, volverme a ti, lo que está caído, lo que está paralizado, lo que está debilitado, lo que está sin fuerzas. Este es el tiempo de levántate, 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 recobra fuerzas en el Señor. Él da fuerza al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Efesios 3:15, para terminar, dice la palabra del Señor. El Señor quiere fortalecerte a ti. El Señor quiere fortalecerme a mí. El Señor quiere que levantemos nuestra cabeza. Miremos que el Señor no está en ese ruido. Quizá nos entretuvimos tanto en el ruido, quizá nos entretuvimos tanto en las llamaradas, en todo lo demás, pero no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Y este es el tiempo cuando es el Espíritu Santo el único que nos va a nosotros a ayudar para estar firmes. Es ese paráclito, es ese consolador, es ese abogado, es ese intercesor, es este que viene y fortalece. 3:15 de Efesios. Dice la palabra del Señor. Voy a leer del 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu. Este es el tiempo que te levantes. Este es el tiempo que digas, Señor, necesito ser fortalecido. Quizá he descuidado mi vida, quizá he descuidado mi relación con Dios. Quizá he llegado al punto de pensar que no vale la pena seguir al Señor. Quizá he llegado al punto de decir, vale más tirar la toalla, vale más renunciar, vale más que nos levantemos, vale más que ahora llenemos nuestra vasija de aceite, vale más que ahora tengamos aceite extra en la vasija, que seamos vivificados con poder por el hombre en el hombre interior, por el Espíritu de Dios. Bendito Dios, Padre Santo, tú estás hablando a mi vida. Tú estás hablando a mi corazón y yo solamente comparto lo que tú estás hablando. Señor, permítenos volver a la comunión con el Espíritu Santo, volver a la búsqueda, volver a la intercesión, buscar a la palabra, buscar el Espíritu, llenarnos de ti. Señor, ayúdanos a caminar en fe, a caminar en obediencia, a no
escondernos, debilitarnos, porque corremos el peligro de perder lo que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, que es la salvación. El que no tiene a Cristo, corra a Cristo, dígale: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, salva mi alma, limpia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si este día Jesús viniese y usted le ha entregado su corazón, usted va a poder ir con Cristo. Si este día tocara cualquier desgracia, cualquier situación, cualquier adversidad a su puerta, a mi puerta, este es el día cuando, si usted le entregó su corazón a Cristo, Él está ahí para librarlo, Él está ahí para defenderlo, Él está ahí para vivificarlo, para que no se quede dentro de la cueva, ni debajo del enebro, ni tirado hasta el suelo. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Amén. Acaba de escuchar una audición más de Refrescando el Alma por la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos los domingos a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. O también puede comunicarse al 951-905-3267. 905-3267. Será hasta la próxima audición.